Quédate en este episodio porque te contaremos cómo nos fue en las anuales de personas morales en este 2024. Hola, raperos. Bienvenidos a una semana más de este podcast. Ya es abril. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Todo muy bien. Ya como les dijimos. 2 de abril. 2 de abril. Acabamos de pasar anuales. Uh-huh. Sobrevivimos. Estamos todo bien. Y justamente como ya estuvieron en este podcast, vamos a decir cómo nos fue este año. Pensamos que no habían pedido prórrogas. Por ahí nos enteramos que sí pidieron prórrogas. Y nosotros, ¿qué pasó? Pues sí, todo estuvo bastante bien en lo que cabe. Sí. Entonces, ¿cómo nos fue, amigo? Creo que bastante bien. Sí. En los últimos años que hemos estado grabando estos episodios ha sido mucho mejor cómo nos va cada año y este año no fue la excepción, afortunadamente. Creo que mucho tiene que ver con cómo hemos preparado de alguna forma los procesos y también, obviamente, al equipo, ¿no? Que se avienta todo este proceso pesado. Sí, o sea, creo que justamente esa es una de las cosas importantes. Durante este episodio vamos a hacerles como qué tips hemos visto que nos funcionan para que justamente la declaración anual sea un poco más sencilla. Porque creo que tenemos que entender algo que es muy importante, que si eres contador en un despacho, en una empresa, que la declaración anual no se hace solo en marzo. Es un trabajo de 12 meses para que en marzo sea un poco más... Que sí parecen 12 años. Sí, parecen a veces. Pero un trabajo de 12 meses para que al final en esta declaración anual solo sea vaciar información, sí hacer algunos cálculos, pero no decir, ay, no, es que tengo que hacer mucho trabajo porque tengo mal mis pagos provisionales, porque no me cuadra esta información con contabilidad ni los pagos provisionales. O sea, veámoslo tal cual como un trabajo de día a día o de mes a mes para que en la anual sea un poco más sencillo. Entonces, durante este episodio, les contaremos como de, ¿saben qué? Para estos puntos nosotros revisamos como de manera más puntual, que les pedimos al equipo de que sí estén cuidando de que esto sí esté pagado o que sí se vea reflejado de tal forma en tal visor. O sea, cuidamos mucho ese tipo de información. Sobre todo hay que cuidarla, o sea, más allá de que la queramos cuidar, hay que cuidarla, porque si no, no se pueden presentar las declaraciones de forma correcta. Entonces, no llegamos todavía y esperemos llegar en algún punto a ese nivel de precisión que tiene, por ejemplo, Mar, de que febrero ya todas las declaraciones presentadas. Nosotros no llegamos a ese punto, pero estamos trabajando. Vamos con paso firme. Sin prisa, pero sin pausa. Ajá, exacto. Durante todos los años también vamos mejorando procesos, mejorando papeles de trabajo. O sea, como que sí intentamos que cada año sea un poco más fácil para todos el poder presentar una declaración anual. Porque justamente yo el 31, que era el último día para presentar anuales de personas morales, ya con el equipo estuve hablando de realmente... Para mí las anuales se me hace la cosa más sencilla del mundo. Porque solo es vaciar información, pero es lo que les decía, o sea, es un trabajo de 12 meses. Y que antes entiendo que estaba muy estigmatizado este tema de las anuales, porque claro, antes era en papel y antes era un cálculo que tenías que... O sea, que era mucho trabajo de talacha al día de hoy, con muchas facilidades que tenemos con programas contables, con Excel, o sea, como con varios puntos, puede hacerlo más llevadero. Y justamente les preguntaba de, oigan, ¿qué les pareció? Porque tenemos a alguien del equipo que era su primera vez haciendo declaraciones anuales y fue como de, no, pues la verdad, bastante bien. Y sí, de eso tratan las anuales. No es la cosa más complicada. Creo que cuando estamos nosotros incluso estudiando como en la universidad, nos lo pintan como la cosa más difícil. Realmente, la realidad es que no. De hecho, creo que esta parte es de lo más importante porque ya lo había platicado, si no me equivoco, en episodios anteriores de review de anuales, pero yo me acuerdo mucho de mi primer trabajo. Yo empecé a trabajar en 2015, hace 10 años. ¡Qué fuerte! Sí. Y me acuerdo mucho de ese primer trabajo porque era de que sí vamos a hacer las anuales, pero ¿qué crees? Durante todo el año no se estuvieron haciendo las depreciaciones. Entonces, ahorita, ver los 700 activos que tiene la empresa, tienes que hacer todas las depreciaciones. También en ese momento todavía existía la DIM. Uy, ya se notó la edad en esa DIM. Entonces, sí era un febrero muy pesado porque estaba la DIM. Estaba también el tema de las declaraciones de prima de riesgo, las declaraciones de ISN, que esas toda la vida han sido en febrero. Pero, por ejemplo, en marzo, pues era hacer todo el trabajo que no estuviste haciendo a lo largo de los 12 meses. Y también pueden llegar a ser muchas rondas de revisión, pero creo que justo es importante esta parte. O sea, que no empieces a agarrar como conflicto con las anuales, porque fue algo que a mí me pasó. Donde es de que no, es que las anuales son bien complicadas y aparte es algo que haces una vez al año. Sí. Entonces se te olvida.
Y cada año eso refuerza el que las anuales sean complicadas, pero si empiezas a hacer un poco las paces con ello, creo que lo puedes hacer de una mejor forma. Exacto, sí, porque también me acuerdo ya en las primeras anuales que llegamos a tener ya como Arpea, también fue un tema donde lo que muchos colegas que hacen contenido sí decían de la conciliación contable fiscal, que es lo más complicado. O sea, a mí de las cosas que digo, pues ahí está, o sea, está fácil. Pero si llega, a ver, sí es que entender como que hay que sumar y que hay que restar y que lo contable y lo fiscal, porque sí, recordemos que a fin de cuentas el tema de los impuestos es cómo llegamos de un resultado contable, ya sea una utilidad o pérdida contable, a una utilidad o pérdida fiscal. Entonces, sí a veces puede llegar a ser complicado, pero porque tal vez no se tiene como esta claridad de qué datos o qué rubros estoy llenando. Sí, y creo que algo que también es importante en ese punto es, no solo es hacer el trabajo por hacerlo o por sacar la chamba, que es lo más importante en ese momento, me queda claro, porque sabes que tiene que estar el 31 de marzo, pero también en la medida que vayas tratando de agarrarle lógica a lo que estás haciendo, te es mucho más sencillo el decir, ¿por qué tengo que actualizar la cuca, por ejemplo? Ajá. Bueno, la cuca se actualiza porque el dinero que aportaron los socios al inicio ya no vale lo mismo ahorita, y si yo se los quisiera pagar, entonces le puedo pagar la inflación, etcétera. Eso hace que incluso le puedas agarrar una lógica más sencilla y que puedas entender más fácil el proceso o cómo se debería de hacer por simple lógica. Y que creo que esta cuestión es muy importante. O sea, el tema de que sea por lógica hace también más fácil que tú como contador puedas explicarle aún más sencillo a tu cliente qué es esto de la CUCA, cómo funciona, o la CUFIN, o sea, como varios conceptos que pueden, por ejemplo, afectar el tema de la inflación. O sea, un cálculo que se hace del ajustado por inflación, el explicar por qué se hace o por qué existe ese ajuste y cómo puede afectarlo de manera positiva o negativa. Sí, de hecho, algo que implementamos este año, nosotros ya como Arpea en un entregable, fue el sí decirle a los clientes en una forma un poquito más platicadita, oye, sí, aquí está tu declaración anual, pero esta declaración anual es importante porque tuviste esto de ingresos, esto de gastos, se generó esta utilidad, se generó este coeficiente de utilidad a comparación del año pasado, aumentamos, disminuimos, esto te va a afectar de esta forma. Fue un reporte que quisimos implementar para que los clientes pudieran entender por qué era importante esa declaración anual, y creo que con algunos nos funcionó bastante bien porque sí fue de, ya, o sea, ahora entiendo este tema y ya saben perfecto cómo les afectan, por ejemplo, los coeficientes de utilidad, etcétera. Exacto. Entonces, creo que lo primero que podemos hablar es el tema de, el más importante, el tema de los ingresos. Que al final de cuentas recordemos también que desde ya hace algunos años hay información que viene precargada y que con los años van aumentando el tema de qué información van precargando. O sea, por ejemplo, este año lo que agregaron fue, si no mal recuerdo, es el tema del apartado de en los gastos, las notas de crédito. Ya decían, esto ya viene en automático. Antes era un dato que sí se tenía que llenar manual. Sí. Ahora ya venía precargado. Si es que durante el ejercicio habías emitido notas de crédito, pues ahí podías modificar el campo, porque a veces las notas de crédito puede ser por algún otro tema, o sea, por un tema de anticipos o así, pero tal cual sí podías, ya venía precargada información. Sí. Pero en el tema de los ingresos, ¿qué recomendación darías para empresarios o para contadores que tienen este tema de, oye, es que fue un problema mi anual porque no me cuadraban mis ingresos de contabilidad con mis declaraciones? Nosotros en esta parte lo primerito que les pedimos al equipo fue que podían hacer amarres, que ahorita creo que vamos a pasar por cada uno de los puntos y solo voy a hablar de ingresos, pero era amarrar los ingresos que tenemos en contabilidad con los ingresos que tenemos en nuestras declaraciones y los ingresos que tenemos en el portal del SAT con los visores. Porque de esta forma podemos amarrar nuestra facturación con lo que hemos declarado, con lo que tenemos contablemente, y en teoría tiene que ser lo mismo. O sea, justo lo que estábamos mencionando ahorita es que ya no puedes añadir información extra de los ingresos a lo que sea, por ejemplo, el ajuste anual por inflación, o que sean datos que solo sean informativos. Pero si es un dato que tuviste que haber declarado, tiene que estar declarado. Exacto. Y para eso también nos tenemos que fijar en que todas las declaraciones estén pagadas. Sí. Sí, creo que sería como el primer punto antes de ver este tema de qué amarres vamos a mal. Recordemos que, digamos que ahora el SAT desde hace unos años dice, oye, si no está pagada esta declaración de retenciones de salarios, de asimilados, de ISR propio, de retenciones de honorarios o reciclo o de arrendamiento, no te lo voy a precargar. Que hace lógica, porque no lo podrías hacer deducible. Exactamente. Entonces sí es muy importante que si como contribuyente, o sea, como contador o como equipo contable, si estés cuidando mucho que estén pagando las declaraciones. O sea, una revisión mensual de, no, pues sí está la declaración,
digo, nos daríamos cuenta en muchas ocasiones con la opinión de cumplimiento. Pero no está de más anticiparte a lo mejor al tema de antes una opinión que sabemos como contadores que cuando las piden es cuando más urge y cuando más está negativa. Entonces, cuidemos mucho eso. Entonces, ver de, no, pues una vez al mes, ya al final, cuando estamos ya con el tema de las DIOTS y la contabilidad electrónica, pues revisar si el cliente pagó o no sus impuestos. Esa creo que sería una buena práctica. Sabemos también que a veces es complicado con el mismo rush de todas las actividades diarias, pero sí sería una buena práctica. En el tema de los gastos, ¿qué hicimos? Recordemos, ahí sí venía precargado el tema de lo de las nóminas. Entonces, lo primero es, pues, justamente ver que no tuviéramos diferencias entre lo que habíamos declarado nosotros en los pagos provisionales y con lo que información que tenía el SAT. Sí, por ahí me puede dar cuenta que a veces decía diferencia de $1 tal cual, pero si ya ibas como al detalle, pues realmente no había diferencias entre la declaración y lo que decía el SAT. Sin embargo, por el tema de centavos y redondeos, pues justamente ahí puede decir que nos falta 1 o 2 pesos, pero es distinto decir, no, pues te falta o sea, te quedamos diferencia de 1 o 2 pesos a tener una diferencia de 5,000, porque también sucedió. O sea, también llegamos a ver unos anuales por ahí de otros colegas que sí dije, ¿por qué tienen diferencias en las retenciones? Si esto ya está precargado. Pero tenemos que cuidar mucho eso, entonces ver que obviamente todos nuestros recibos de nómina estén timbrados, que obviamente también nos cuadre con contabilidad. Y pues ya, si estamos en ese punto bien y que estén pagadas, pues también ya damos como check en el punto de esa información que viene precargada. Recordemos que esta parte del visor tanto precarga la información de los sueldos y salarios y de los asimilados a salarios, si es que en tu empresa se tienen. Y esto es, por ejemplo, para empresas del régimen general. Pero para las empresas que son Recico, nosotros también hicimos un amarre de todos los gastos que ya teníamos en contabilidad contra los que habíamos declarado para que sí pudiéramos hacer la declaración correcta justamente de esos gastos. Porque pues recordemos que en Recicos íbamos ingresando los gastos mes a mes. Exacto. Entonces, eso, y creo que en términos generales, con estos amarres ya tienes la mayoría de la chamba hecha. Sí. Sí, ya la segunda parte, pues es igual el tema de retenciones de ISR, Recico, honorarios y ISR arrendamiento. Y esas también, pues es revisar que estén pagadas, que estén en el formato correcto, porque a todos nos ha pasado que a lo mejor era una retención de Recico y la puse en arrendamiento o viceversa. También cuidemos eso y si en su momento está mal, pues tendríamos que decirle al cliente para que tuviera que pagar esa retención y pues ahí el saldo que se haya pagado tal vez indebidamente, pues utilizarlo para otras cosas o pedirlo en devolución. Sí, bueno, dependerá porque pues sí son retenciones, bla, pero sí. ¿Y ya? No es cierto, pues bueno, ya posteriormente son los cálculos que en realidad ya son más fáciles y que los puedes hacer todavía más sencillos si conoces bien los sistemas. O sea, como por ejemplo el ajuste anual por inflación, nosotros literalmente utilizamos los reportes inflacionarios de Compact o bien la hoja electrónica. Porque aquí tenemos que recordar que, por ejemplo, si hablamos de deudores diversos, pues podemos tener muchísimos en el catálogo de cuentas, pero no vamos a incluir todos. Y para este tipo de cosas funciona muy bien la hoja electrónica porque hace un poco más sencillo el proceso para todos. Sí, justamente creo que también esto es otra cosa que utilizamos. Digo, si eres un contador que utiliza el sistema de contabilidad Compact, con la hoja electrónica nos ayudó mucho eso. Entonces, al poder ver que eso también es importante, eso lo llegamos a ver con Mar Fiscal. En el seminario de metodología Mar Fiscal. Sí, la verdad nos funcionó muy bien para justo el tema de anuales. Nos ayudó muchísimo a decir, pues podemos ir filtrando como algunas cuentas para hacerlo más rápido y entonces nada más ya son algunas sumas. Y eso también nos ayudó, de hecho, para el tema de los amarres. Sí. Sí, o sea, aprender a usar la hoja electrónica se paga solo. Sí, fue un gran recurso para las anuales y que también ya en el mes a mes o en el día a día que se utilizan, pues también ayudó mucho al equipo a utilizar hoja electrónica para hacer unos registros a veces un poco más fáciles. Y último, bueno, Kuka, Kufin, actualizar el capital que han aportado los socios, actualizar todas las utilidades fiscales que han tenido los socios y el tema de la conciliación contable fiscal. Así que, o sea, a ver, ese tema es el más como... Es que más complicado, pero nada más es como el más tabú, siento, sí. ¿No? Porque todos es como de hoy la conciliación. Como lo de Scar o Mufasa, ¿cómo es? Mufasa. Así es. Justo, así es, la conciliación contable fiscal. Sí, o sea, yo creo que es este temor porque muchas veces no cuadra, pero es porque algo está, o sea, es como ir cuidando mucha información.
Yo como tip que les puedo dar de un contador que la verdad sí me gusta hacer las conciliaciones contable fiscal es primero sepan cómo llegan a su utilidad o pérdida contable. Réstenle, por ejemplo, recuerden que tenemos que restar el tema de las depreciaciones contables y las amortizaciones contables, que tenemos que restar nuestros no deducibles porque aunque nos afectan a nuestra utilidad no es un gasto, y en la parte de la nómina exenta. Y provisiones también. Y las provisiones. O sea, como que esos 4 puntos tengámoslo muy presentes de que se tienen que restar de esta utilidad contable. En la nómina exenta se refiere a la proporción de la nómina que no fue deducible. Exactamente, esa parte. Y en el tema de qué tenemos que sumar o restar, depende si tenemos anticipos de clientes, porque recordemos que contablemente es un pasivo. Si tenemos el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, porque es una deducción fiscal que no está en contabilidad. El tema de la deducción de inversiones, deducción de inversiones, activos fijos y los diferidos. Y anticipos. Los anticipos de ejercicios anteriores. O sea, como que hay distintas cosas que tenemos que revisar, que como bien decimos es un tema tabú, pero dándole lógica de qué parte es contable y qué parte es fiscal, es muy sencillo llegar al tema del resultado fiscal o la conciliación contable. Yo con la conciliación contable y fiscal, todavía, o sea, no me cuesta tanto trabajo como al inicio, porque al inicio sí era que, amigo, no me cuadraten. Ajá, sí pasa. Ahorita ya no me cuesta tanto trabajo, pero justo es esta parte de irle encontrando lógica. Porque al final es normal que te vaya a costar trabajo y también de repente subían a preguntar cosas y es de que, a ver, espérame, déjame leer la ley para ver qué dice. O sea, porque al final son cosas que haces una vez al año. Sí. Y que sí es importante revisar si, por ejemplo, dice el mes anterior a que se generó la pérdida o el mes que se generó la pérdida o el mes después de que se generó la pérdida. Digo, aquí estoy inventando, ¿no? Pero es importante revisar todo lo que pueda llegar a decir la ley para asegurar un cálculo correcto. O sea, ese sí es un tema que creo que es bien importante, que yo no tuve tanto conflicto con esto porque de alguna forma me gusta, pero sé que muchos contadores sí tienen tema de saber leer la ley. O sea, al final, esto creo que sí marca una diferencia en que puedas hacer las cosas bien o no. Te vas a poder encontrar artículos, pero los artículos también están sujetos a errores. Entonces, lo más real o lo más apegado a la ley, pues va a ser la misma ley. Sí, o sea, creo que también esto es importante, o sea, tener en cuenta, porque, por ejemplo, creo que aquí vamos a hablar de la actualización de la CUCA y la CUFIN, que en una sí habla, por ejemplo, la CUCA dice, tienes que buscar el INPC del mes inmediato anterior cuando es un periodo irregular. O sea, que inicias tu empresa en febrero, tienes que buscar el INPC de enero. Pero para la CUFIN es otro INPC. O sea, tenemos que interpretar porque muchas veces como en este rush de hacer anuales, como que decimos, ya un papel de trabajo ya tiene X fórmula, dice que debe ser tal coeficiente o tal división para sacar un factor, pues ya lo tomamos por cierto, pero sí cuidemos mucho el tema de, pues sabes qué, no sé si me cuadra, o sea, si me da sentido o no, y pues darle una, pues revisita en la ley. O sea, nosotros al final de cuentas sí, antes de los papeles de trabajo estuvimos viendo el tema de, no, a ver, déjame ver si está bien esto o esto no, para que pues no hubiera errores en las declaraciones. Sí, o sea, eso también es algo importante. Tratamos de dedicarle tiempo antes a revisar los papeles de trabajo. Obviamente, como cualquier cosa, sobre la marcha fueron saliendo errores, es normal, pero al menos ya nos aseguramos de que el papel de trabajo en objetivo se alineara a lo que nosotros queríamos hacer. Exacto. Ya después nada más era corregir fórmulas o algo por el estilo. Sí, o sea, esto, el tema del coeficiente ya es algo también que ya el SAT nos ayuda amablemente a calcularlo, entonces también ya no le podemos mover de, no era más o era menos, ya no se puede eso. La PTU también puedes ya tomarla de forma automática. Sí. Pues también dependiendo de la información que tienes en la declaración. O sea, te dicen, ¿quieres que haga el cálculo automático? Ajá. Sí, el SAT sí te dice, oye, yo te puedo ayudar, pero si no quieres, calcularlo tú. Y nada más creo que en términos generales como que esa cuestión y los estados financieros ya desde que nos quitaron el del capital y el flujo efectivo, todo muy bien porque son los que conocemos, los que hacemos muy bien, nos quedan padrísimos a todos los contadores, entonces... Y yo creo que en ese caso para el SAT, tan es un problema la falta de datos como es un problema el exceso de datos. Han de haber dicho, ¿ahora qué hacemos con esto? Sí. Seguramente ellos no tenían claro qué tenían que analizar de un flujo efectivo. No estoy diciendo que la autoridad no sepa, pero ¿de qué les era útil para tener información? Para el análisis de tanto contribuyente. Sí, o sea, ¿cómo iban a fiscalizar a través de estos estados financieros? Si lo hacen a través de los algoritmos. Entonces, creo que en términos generales es eso. Genuinamente no tuvimos como mucha queja de estas declaraciones. Salieron mucho mejor. En parte por estos procesos que les contamos. También, o sea, toda la magia de esto lo hizo nuestro equipo.
Pero algo que nosotros como que justo lo estábamos platicando antes de empezar a grabar fue, ahora no nos enteramos de que hubiera prórrogas. Y ayer que estábamos revisando justo este tema del episodio que íbamos a grabar fue de que, ¿pero hubo prórroga o no? Y fue Más un bien, poco... hubo la petición. Ajá, ajá. Fue un poco como el meme de Morty, así cuando se despierta de Sí. que no sabe qué está pasando, fue un poco así. Ujú. Y me metí a Twitter y puse prórroga SAT. Y si hay un buen de gente diciendo de que por favor saca prórroga, tu página no sirve, desde que decidiste hacer todas las modificaciones es imposible cumplir como contribuyente, no importa que sea el 31 de marzo, necesito una prórroga ahorita, ¿no? Sí, 31 de marzo a las 11:50 y no la puedo presentar. Sí, a ver, esto también es importante. Creo que como tip, como contador, de que estés en un despacho, que estés en una empresa, anticípate a presentar tu declaración anual. Ya lo estábamos viendo y fue algo que, digamos, en ARPE estuvimos como muy insistentes de no nos esperemos a presentar el 28 ni el 31, porque yo sé que desde esas fechas ya va a empezar a fallar. Y sí, justamente Eric y yo tenemos en un chat que tenemos, como por el miércoles, Ajá. ya decíamos, ya empezó. Sí. Donde ya había contadores que decían en grupos, es que ya no funciona la página del SAT, no sé qué. Y no vas a decir, no tuvimos ningún problema. No, sí, a ver, por ejemplo, ya al final de la declaración donde tenemos que firmarla, o sea, sellarla con nuestra firma electrónica, ese error ha sido como muy persistente en los años, de que dice que que la fiel está revocada, que la contraseña es incorrecta, pero ahí nada más es como esperar, o a veces nada más darle muchas veces firmar Sí. hasta que acepte, y ya lo deja hacer. Pero sí, a ver, pero en general, muchas veces no tuvimos el problema de que no cuadra información. Digo, ya el 31 de unas anuales que presentamos el 31, sí nos empezó a pasar de que no estaba precargando, por ejemplo, ingresos. Que dijimos, ¿qué pasó? No está. O sea, y nada más fue así de, pues salte y vuélvete a meter, busquen otros exploradores. O sea, en el equipo me dijo, ya me metí como a 5 exploradores, no puedo, ya no, al final se pudo. Pero sí, a ver, son problemas que son muy probable que sucedan si estamos presentando las declaraciones el 31. Entonces, sí, anticípense. O sea, imagina también para los que tienen contribuyentes, tienen clientes, que tengan un impuesto a pagar, también anticipenlos. O sea, no les digan el 28 o el 31, oye, ¿qué crees? Tienes un impuesto por pagar de 100,000 pesos, tienes hoy para pagarlo. O sea, más que nada tú como contador tienes un gran contexto de tal vez cómo están sus flujos. Entonces, sí, anticípate. Digo que también con un trabajo de todos los meses, dices, yo ya en diciembre más o menos sabía, o sea, el cliente y yo como contador ya sabía que tenías que pagar tanto. Te lo digo desde diciembre o enero para que te vayas haciendo, o sea, te vayas preparando para que en marzo no digas, no es que nunca me avisaste. Prepárenlos también a sus clientes con información anticipada. Entonces sí, no se esperan al 31. Igual ahorita creo que para las anuales de físicas, que aquí es un poco al revés, porque todos quieren presentar el primero. Tanto que ayer la página no sirvió. O sea, la página estaba caída, no se podía presentar nada porque todo el mundo quiere presentar declaraciones anuales también. Aquí es un poco a la inversa, pero de igual forma. O sea, espérense, ahorita en las anuales de físicas les van a entrar el mismo saldo a favor. Sí, y creo que algo que, o sea, tampoco se habla tanto es un tema de, ok, hay un error o ya salió un impuesto alto por pagar, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, hay algo que nosotros hicimos porque con un cliente pasó que había un precierre, hubieron movimientos complicados al final del año y se movió muchísimo el resultado que ya teníamos aproximado con el resultado que en realidad fue. Algo que nosotros les diríamos fue, o sería más bien, que se puedan acercar con el cliente y que le digan, oye, así está la situación, pasó por esto, porque también ellos necesitan saber cuáles de sus decisiones impactaron de qué forma. Pasó por todo esto, pero aquí hay una posible solución. O sea, eso creo que es algo bien importante y que creo que sí es un tip que daríamos como dueños de despacho. O sea, al final sí es importante comunicar el error, pero también comunicar una solución y fue algo que estuvimos viendo también constantemente en estos meses, el cómo podemos tener un mejor resultado para los clientes. Claro, sí, y eso también es muy importante, o sea, porque el trabajo que menciono ahorita de 12 meses es un trabajo tanto tú como contador, tanto como tu cliente, pero también de la información que tú puedas detectar de, oye, esta factura está mal, oye, no tienes factura de este gasto y demás, y se lo estés comunicando para que él tome acciones correctivas, también a ti te va a ayudar a que justamente si te dicen, oye, ¿por qué tengo un impuesto tan alto por pagar? Pues porque todo esto que te mencioné durante todo el año no lo hiciste. Entonces, sí es muy importante que sea un trabajo, y esto es importante también que, digamos, nosotros como dueños de despacho,
que permeen esta mentalidad de que el trabajo de lo que hacemos contadores es un trabajo bilateral. O sea, tanto lo que hagan tus clientes impacta tu trabajo como lo que tú hagas impacta a tus clientes. Entonces, cuiden mucho también estas relaciones, o sea, y sean muy transparentes a veces en muchas cosas, pero sí documenten qué información les dan de, oye, esta acción que está mal, cómo la puedes corregir, qué impacto tiene si no la corriges, y pues justamente de ahí pues puede hacer que sea un poco más sencillo el tema de cuidar un resultado fiscal. Sí, que incluso lo platicábamos cuando tuvimos el episodio con David Nieto. Es importante poder educar a los clientes porque son cosas que a nosotros nos educan, ¿no? Como contadores. Entonces es importante que los clientes puedan entender cuál es la repercusión de que se vayan de viaje y tiren el ticket del consumo. Sí. Que tengan ese no deducible, porque al final justo llega la declaración anual y es de, oye, pero ¿por qué tanto impuesto? Y es de, oye, pues nunca me facturaste ninguno de tus viáticos, nunca facturaste gasolina, nunca facturaste nada de eso. Pero creo que en términos generales es todo. Sí, nos fue muy bien, no morimos. Estábamos, o sea, si ven los episodios como de hace 5 episodios atrás, yo creo. Ajá. Cuando empezamos a hablar de que vamos a hacer visores, no sé qué. O sea, justamente, esos episodios les pueden ayudar para el tema de sus amarras. Ajá. Entonces vayan a verlos, porque ahí justamente es donde están y cómo les pueden ayudar. Pero decíamos, no sabemos cómo vamos a terminar, si vamos a estar demacrados o no. Y la realidad es que no. Y creo que también esto es muy importante, que sí puedo mencionar, que afortunadamente no fue una época donde el equipo tuvo que trabajar todos los fines de semana, todos los días en horario. No, la verdad es que casi todos trabajamos de lunes a viernes. O sea, intentamos que fuera en ese horario y sucedió. Entonces también es un tema de... Digo, sí hubieron ocasiones. Unos días, o sea, pero no fue de como muchos lugares donde trabajas de lunes a domingo, de 9 a 6 el mismo horario. Y, o sea, la verdad es que fue muy controlado eso. Y también digo, eso es un tema de cómo se organizaron el equipo, cómo pudimos ir avanzando en este tema. Entonces sí, vean creo que estos meses, tanto marzo como abril y un poco mayo, o sea, el tema de que es, si eres dueño de despacho, el tema de que necesitas tener o sea, que tienes que tener controles para que todo vaya funcionando bien. Que tienes que tener seguimientos. O sea, que sí es importante que vayas viendo qué sucede, qué no sucede. Que si revisas, pues que vayan autorizando. Si trabajas en un despacho, pues nada más que tienes que ser muy organizado en estas fechas. Porque es lo que mencionamos. O sea, el trabajo normal de marzo, más las anuales, más que la factura que te pide el cliente, más que la constancia, ya que ya llegó un requerimiento. O sea, como que hay muchas cosas que pueden llegar a suceder. Entonces... sí ser muy organizado. Sí, o sea, y creo que en esta parte, cuando recién emprendes, independientemente de lo que seas, tienes 1,000,000 chalecos que te vas poniendo y quitando, depende de la actividad que estés haciendo, ¿no? Cuando estás en la parte operativa, cuando estás en ventas, cuando estás en administración, cuando estás en 1,000,000 cosas. Pero creo que algo que sí es bien importante y que a nosotros la verdad nos hizo falta y apenas ahorita lo estamos tomando y creo que lo estamos tomando bien, es el cuando te sales de la parte operativa. O sea, lo más importante que tienes que empezar a hacer es un tema de gestión. El cómo ahora esta parte operativa se tiene que empezar a controlar o tiene que ir avanzando para que sí se vayan dando todos los objetivos que tienes. Suena algo bien tonto y suena algo muy lógico, pero de verdad a veces no es tan sencillo poder ver dónde está esa línea para que sí lo puedas hacer como de la forma correcta. Justo. Pero bueno. En caso de que hayas sido un contador y que no supieras exactamente el cómo llevar tus procesos, es normalísimo, es lo más normal del mundo. Porque aparte cuando revisamos esto en las escuelas, nada más es de que, sí, el ajuste anual por inflación y se acabó. Nunca te dicen cómo se conecta todo. Nunca vimos una conciliación contable fiscal en la escuela. No, bueno, yo no. Entonces, si no sabes cómo hacerlo y quieres tener como una asesoría para que lo puedas hacer, para que puedas implementar mejor tus amarres, para que puedas tener mejores controles, para saber usar la hoja electrónica, puedes agendar una asesoría con nosotros de Contadores Plus. Esta asesoría es exclusiva para contadores y es tu asesoría por elección si eres un contador que quiere mejorar sus procesos. ¿Por qué? Porque básicamente aquí nosotros te vamos a decir cómo lo hemos hecho y cómo lo podrías empezar a hacer tú para que empieces a mejorar estos procesos que son cotidianos aparte. Sí. Es una asesoría de 90 minutos. Puedes encontrar el link en la descripción del video o en nuestras redes sociales. Y también tenemos la asesoría para empresarios. Este video fue un poquito más para contadores, para apapachar a nuestros colegas. Y de hecho, o sea, si se quieren apapachar un poquito más, en el podcast del Conta, Pedro y Nata tienen, que también lo platiqué en ese episodio con ellos,
Pero el de salud mental está muy bueno. A ver si lo podemos dejar por acá o en el link de la descripción. Y Para sacaron que vayan otro, a ¿no? verlo. O sea, Creo que sacaron uno en esta temporada, pero la verdad, una disculpa, Bats, no, no lo he escuchado. Pero el anterior está muy bueno. Ese sí puedo dar como fe de que lo pueden escuchar y les va a funcionar. Pero bien. es garantía, son bats. Sí, es garantía. Justo. Pero bueno, para empresarios, si tienes dudas de, oye, ¿qué es el coeficiente de utilidad? ¿Cómo me impacta la cuca? Mi declaración está bien hecha. O sea, cosas que quieras revisar. Es algo muy normal, aparte, que no estén tan bien hechas. O sea, nos mandaron a revisar la anual de un cliente que presentó el equipo contable anterior. Y sin cuca y sin cofin. Pero bueno. Y todos los gastos en general. Sí. Pero si quieres tener la certeza de que, oye, sí lo están haciendo medianamente bien, aquí estamos. Nosotros nos podemos dedicar a revisar bien esa anual y decirte, oye, a ver, no tenemos la certeza de que esté bien o esté mal hecha, pero nosotros te observaríamos que está raro que todo esté en gastos en general, que está raro que esto y esto. Para que lo puedas discutir con tu equipo. Y esta asesoría sería impacto fiscal a tu medida, es de 60 minutos y justamente el objetivo es que tú nos traigas un problema, lo analicemos juntos y te lleves acciones claras para que puedas implementar en tu despacho. En tu empresa, perdón. Y algo que es bien importante en estas dos es que ahora estamos incluyendo una minuta para que sepas exactamente todo lo que platicamos y todo lo que quedó pendiente. Exactamente. Dicho esto, creo que es todo por el episodio de esta semana. Síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Ajá. Ay, hace mucho no decía yo estas redes sociales y yo... Como Arpea Consultores en todos. En todos, ahí nos van a encontrar. Y creo que eso es por todo por esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.